Era Nochebuena y las manos del joven sacerdote temblaban, 24 de diciembre de 1517. En el corazón de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor iba a celebrar su primera misa en la capilla del pesebre. Era el momento más sagrado de su vida. Cayetano se arrodilló. Estaba frente a la imagen de la Virgen María, las reliquias de la cuna de Jesús estaban allí. Llamaban a este lugar la Belén de Occidente. Cayetano comenzó a rezar. Y entonces vio una luz, era de color dorado y brillante. De dentro de la luz salió una figura, una mujer con un velo azul. La Virgen María, con un bebé en brazos. Jesucristo. María caminó hacia él. Estaba sonriendo, le tendió el bebé a Cayetano. Que la paz de Dios sea con vosotros, hermanos míos. Las Sagradas Escrituras dicen, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La historia que voy a contar hoy es la historia de cómo un joven noble lo dejó todo y se consagró a Dios, de la riqueza a la pobreza, del lujo a la austeridad, y finalmente, al magnífico sueño donde la Virgen María le entregó al niño Jesús. Vicenza, Italia, octubre de 1480. Nació un niño varón en el palacio de la familia del conde, su nombre era Gaetano di Tiene. Cayetano es como lo conocemos nosotros, su familia era noble y rica. Tenían un linaje que se remontaba a siglos atrás. Cayetano era el menor de 3 hermanos varones. Su madre doña María di Porto y su padre don Gaspar di Tiene eran padres amorosos. El pequeño Cayetano era diferente a sus hermanos. Mientras los otros niños nobles jugaban, él iba a la iglesia, mientras sus hermanos aprendían a montar a caballo, él leía libros. Mientras se celebraban banquetes, él rezaba, su familia se preocupaba. ¿Por qué este niño era tan serio y por qué era tan introvertido? Pero había algo en el corazón de Cayetano. Había un profundo anhelo de Dios, lo sintió cuando aún era pequeño. Mientras rezaba en la iglesia sentía un calor en su interior, como si alguien lo amara y lo abrazara. Sentía la presencia de Dios. Cuando cumplió 12 años le ocurrió su primera tragedia, murió su madre. Cayetano guardó luto pero no se rebeló, sabía que su madre estaba en el cielo. Rezaba por ella cada noche y suplicaba a la Virgen María. Madre María, por favor protege a mi madre, decía. Y sintió algo extraño en su interior, como si la Virgen María lo escuchara. Como si le respondiera, no con palabras, sino con un sentimiento. Desde ese momento Cayetano desarrolló una devoción especial por la Virgen María. A los 18 años fue a la Universidad de Padua. Iba a estudiar Derecho, tanto Derecho civil como Derecho canónico. Su familia estaba orgullosa de él, su hijo sería abogado y quizás juez. Le esperaba un futuro brillante. Cayetano era trabajador. Se centró en sus estudios y tuvo éxito. En 1504 obtuvo el grado de doctor. Tenía 24 años y su carrera comenzaba, pero había inquietud en su interior. Había un vacío, el derecho no lo satisfacía. Fue a Roma, se presentó ante el Papa Julio II. Al Papa le gustó y lo contrató, se convirtió en protonotario, es decir, secretario del Papa. Era un cargo alto y prestigioso, otros jóvenes lo envidiaban. Pero Cayetano no era feliz, trabajaba en el palacio y había riqueza a su alrededor. Había adornos de oro, comidas magníficas, pero su alma estaba hambrienta. Faltaba algo y sabía que eso era Dios. Había un grupo en Roma. El Oratorio del Amor Divino, sacerdotes y laicos nobles se reunían. Rezaban y servían a los pobres. Cayetano se unió a ellos. Por primera vez en su vida encontró la verdadera paz, iba a los hospitales y visitaba a los enfermos. Daba comida a los pobres y vendaba sus heridas, iba junto a los enfermos de peste, se ocupaba de ellos. Era peligroso, pero no le importaba, porque Jesús también lo había hecho. Había curado a los enfermos y tocado a los marginados. Cayetano quería seguir sus pasos.
En 1516 Cayetano cumplió 36 años, tomó una gran decisión. Sería sacerdote, ya no trabajaría en el palacio del Papa. Ya no ejercería la abogacía, solo serviría a Dios. Su familia quedó en shock. ¿Cómo podía el hijo de un noble hacerse sacerdote? ¿Iba a renunciar a su riqueza? ¿Qué pasaría con la siguiente generación? ¿Cómo continuaría el linaje de su familia? Pero Cayetano estaba decidido. Dejó todas sus posesiones, regaló sus ropas elegantes. Vendió sus joyas, dejó la vida de palacio. Y el 30 de septiembre de 1516 se hizo sacerdote, era el día de San Jerónimo. ¿Por qué eligió esta fecha? Porque Jerónimo amaba Belén. Estaba dedicado al nacimiento, Cayetano quería ser igual. Después de hacerse sacerdote tomó otra decisión, celebraría su primera misa en un lugar especial. En la Basílica de Santa María la Mayor, en la capilla del pesebre. En el lugar donde estaban las reliquias de la cuna de Jesús, pero no la celebró de inmediato. Esperó 3 meses. Esperó a la Navidad, esperó al 24 de diciembre de 1517. Porque esa era la noche más sagrada. Cuando llegó la Nochebuena, Cayetano estaba listo. Su corazón estaba lleno de emoción, entró en la capilla. Las velas estaban encendidas, había silencio y santidad. Comenzó la misa, leyó las oraciones en latín. Bendijo el pan y el vino, y luego se arrodilló y rezó. Rezó profunda y sinceramente. Dios mío, dijo para sus adentros. Esta noche te hiciste hombre, esta noche viniste al mundo como un bebé. Permíteme abrazarte a mí también, permíteme ser uno contigo. Y en ese momento comenzó el milagro, primero vio una luz. Era de color dorado y brillante, la capilla se iluminó. Cayetano abrió los ojos, y la vio frente a él. La Virgen María, con su velo azul. Con su vestido blanco, su rostro brillaba. Sus ojos estaban llenos de amor, tenía un bebé en brazos. El recién nacido Jesús, Cayetano contuvo la respiración. ¿Era esto real o era una imaginación? Pero era muy claro. Muy vivo, María sonreía y caminaba hacia él. Había otra figura a su lado, un hombre anciano. Barbudo y sabio, San Jerónimo. Cayetano lo reconoció, Jerónimo había amado tanto Belén que había pasado su vida allí. Había amado tanto la cuna de Jesús que había sido enterrado junto a ella. Jerónimo miró a Cayetano. Era una mirada alentadora, como si dijera, no temas, hijo. Eres valioso, Jesús te ama. María llegó frente a Cayetano, tomó al bebé de su regazo. Y se lo tendió a Cayetano, las manos de Cayetano temblaron. ¿Cómo podía atreverse? ¿Cómo podía tocar al Hijo de Dios? Él era un pecador e indigno, pero María insistió. Puso al bebé en los brazos de Cayetano, y Cayetano lo tomó. Tomó a Jesús en sus brazos, ese momento fue indescriptible. El bebé estaba caliente y vivo, tenía manos pequeñitas y dedos delicados. Sus ojos miraban a Cayetano, ojos divinos. Ojos llenos de amor, Cayetano lloró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, dijo después que sintió como si su corazón se derritiera. Si mi corazón no fuera duro como un diamante, dijo, se habría derretido completamente en ese momento. Sostuvo al bebé en sus brazos. Sintió como si el tiempo se detuviera, solo estaban él y el niño Jesús. Nada más importaba, el mundo había desaparecido. Solo quedaba este momento sagrado. Luego María habló. Su voz era suave y melódica. Cayetano, dijo, eres fiel. Eres sincero, mi hijo te ama. Y yo también te amo, esta noche te he dado una gracia especial. Nunca lo olvides, has abrazado a Jesús. Y él también te abraza a ti. La visión se desvaneció lentamente. La luz se oscureció, María y Jerónimo desaparecieron.
El niño Jesús salió de sus brazos, y Cayetano se quedó solo de nuevo. En la capilla del pesebre, a la luz de las velas. Pero ya no existía el antiguo Cayetano, había cambiado. Se había transformado, se había hecho uno con Dios. ¿Alguna vez habéis sentido que Dios está tan cerca? Cayetano esa noche no solo vio una visión. Vivió el amor de Dios, y esta experiencia cambió su vida por completo. Cuando salió de la capilla amanecía, el sol salía. Era la mañana de Navidad, Cayetano caminó. Caminó por las calles de Roma, pero sus pies no tocaban el suelo. Su alma volaba, al día siguiente fue a la misma capilla. Volvió a rezar, y el milagro se repitió. El día 1 de enero, fiesta de la circuncisión. María vino de nuevo, el niño Jesús fue puesto de nuevo en sus brazos. El 6 de enero ocurrió por tercera vez, fiesta de la Epifanía. El día de los Reyes Magos, de nuevo la misma visión. De nuevo el mismo amor, de nuevo el mismo momento sagrado. Cayetano no le contó esta experiencia a nadie, solo se lo escribió a una persona. A Sor Laura Mignani, una monja agustina. Era su consejera espiritual, le escribió una carta y le contó la visión. Me encontré en el verdadero nacimiento, escribió. En el nacimiento material y sagrado. De las manos de la humilde Virgen recibía ese tierno bebé, mi corazón era realmente duro. Debes creerme, porque si no hubiera sido duro como un diamante se habría derretido en ese momento. Esta carta todavía se conserva en Nápoles, en el archivo de la Orden Teatina, con la letra de Cayetano. Después de la visión la vida de Cayetano había cambiado por completo. Ya no era un sacerdote cualquiera, se había convertido en alguien con un vínculo especial con Dios. Pero no se lo dijo a nadie, vivió con humildad. Sirvió en silencio, continuó trabajando en el grupo del amor divino en Roma. Iba a los hospitales todos los días, cuidaba a los enfermos de peste. Consolaba a los moribundos, vendaba sus heridas. Les tomaba las manos, les hablaba del amor de Jesús. La gente lo miraba y se sorprendía. ¿Por qué este hombre no tiene miedo?, decían. La peste era mortal, si la tocabas te contagiabas. Pero Cayetano tocaba, abrazaba. Besaba, porque veía a Jesús en esos enfermos. En cada cuerpo herido recordaba al niño Jesús, recordaba a ese bebé que sostuvo en sus brazos. Y ahora ese bebé estaba dentro de los enfermos, debía servirle. Un día encontró a un hombre muy enfermo, estaba tirado en la calle. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, nadie se acercaba. Todos lo miraban con asco, pero Cayetano cayó de rodillas. Se sentó junto al hombre, le dio de beber agua. Limpió sus heridas, el hombre abrió los ojos. Miró a Cayetano, eres un ángel, ¿verdad? Susurró, has venido del cielo. Cayetano sonrió, no, hermano, dijo. Solo soy un siervo de Jesús, y él te ama. El hombre lloró, nadie lo había tocado en tantos años. Nadie lo había valorado, pero ahora este sacerdote lo veía como a un ser humano. Lo veía como a su hermano, ese día el hombre se curó. Fue milagroso, los médicos no pudieron explicarlo. Pero Cayetano lo sabía, Dios lo había curado. El amor lo había curado. Cayetano no solo cuidaba a los enfermos. También ayudaba a los pobres, caminaba por las calles todos los días. Buscaba a los hambrientos, buscaba a los mendigos. Cuando los encontraba les daba pan, les daba dinero. Pero más importante, les daba esperanza. Un día vio a una mujer joven. Estaba llorando, tenía a su bebé en brazos. El bebé estaba enfermo y ardía en fiebre, la mujer estaba desesperada. No tenía dinero para llevarlo al médico, no tenía fuerzas para comprar medicinas. Cayetano se acercó a ella. ¿Qué ha pasado, hija?, preguntó. La mujer respondió. Mi bebé se muere.
No puedo ayudarlo, soy muy pobre. No tengo dinero para pagar su enfermedad. Cayetano tomó al bebé en sus brazos. Tal como tomó al niño Jesús aquella Nochebuena, cerró los ojos. Rezó profunda y sinceramente. Dios mío, dijo para sus adentros. Una vez tú también fuiste un bebé. Una vez tú también estuviste en los brazos de tu madre, ahora ten misericordia de este bebé. Ahora cúralo, y sintió un calor en su interior. Sintió la presencia de Dios, sintió que una energía fluía de sus manos hacia el bebé. Le devolvió el bebé a su madre. Ve a casa, hermana, dijo. Mañana por la mañana tu bebé estará curado. La mujer lo miró con duda. Pero vio algo en los ojos de Cayetano, vio fe. Vio confianza, se fue a casa. A la mañana siguiente la mujer volvió corriendo, tenía a su bebé en brazos. El bebé estaba sano, la fiebre había bajado. Estaba sonriendo, la mujer cayó a los pies de Cayetano. Le dio las gracias, lloró. Pero Cayetano la levantó. No me des las gracias a mí, dijo. Dale las gracias a Dios. Este tipo de milagros ocurrían a menudo. Para Cayetano era normal, porque él se había entregado completamente a Dios. Había abandonado su propia voluntad, solo era un instrumento de Dios. En 1524 Cayetano dio un gran paso, fundó una nueva orden. Su nombre sería los teatinos, su objetivo era reformar la Iglesia. Porque en aquel entonces la Iglesia se había corrompido, los sacerdotes trabajaban por dinero. La espiritualidad se había perdido, la corrupción estaba por todas partes. Cayetano y sus amigos serían diferentes, definitivamente no aceptarían dinero. Solo vivirían de donaciones, confiarían en la providencia de Dios. Vivirían en la pobreza pero con un espíritu rico. En los primeros años lo pasaron muy mal. Tenían poca comida, no tenían sitio, no tenían nada de dinero. Pero Cayetano no se preocupó, rezaba todos los días. Dios mío, tú nos alimentas, decía. Alimentas a los pájaros. Vistes a los lirios, no tengo duda de que también nos alimentarás a nosotros. Y Dios los alimentó, el pan llegaba de forma milagrosa. Un día no había nada en la despensa, pero al mediodía alguien llamó a la puerta. Trajo una cesta de pan. No sé quién la envía, dijo. Pero me dijeron que se la diera a ustedes. Cayetano sonrió. Dios la envió, dijo. Él siempre ayuda a sus siervos. Y esto no ocurrió solo una vez, ocurrió muchas veces. Los panes se multiplicaron, la comida no se acabó. Tal como Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, Dios también alimentó a Cayetano. La gente se dio cuenta de esto. Los sacerdotes de esta orden son muy diferentes, decían. Ellos realmente confían en Dios, realmente caminan por el sendero de Jesús. Y la orden creció, se unieron más sacerdotes. Se abrieron más conventos, se abrieron en Venecia. Se abrieron en Nápoles, habían empezado a servir a los pobres en todas partes cuando. En 1527 llegó la tragedia. El ejército del emperador Carlos V invadió Roma, estalló la guerra. Comenzó el saqueo, la ciudad cayó en el caos. Murieron miles de personas, los edificios fueron destruidos. Las iglesias fueron quemadas. En ese momento Cayetano y sus amigos rezaban en el convento. Los soldados alemanes entraron, eran bárbaros, no mostraron piedad con nadie. Encontraron a Cayetano, agarraron al anciano sacerdote. ¿Dónde están?, gritaron. ¿Dónde está tu oro? ¿Dónde están tus joyas? Cayetano respondió con calma. Nosotros no tenemos nada. Vivimos en la pobreza, nos hemos consagrado a Dios. Los soldados no le creyeron. Mientes, dijeron.
Todos los sacerdotes son ricos, tú nos escondes tus bienes. Y comenzaron a torturarlo, golpearon a Cayetano. Le dieron puñetazos, le dieron patadas. Lo azotaron, su espalda quedó llena de heridas. Le rompieron las costillas, pero Cayetano no emitió sonido. Soportó el dolor que sufría y solo rezó. Jesús, dijo para sus adentros. Tú también fuiste golpeado, tú también fuiste torturado. Ahora yo también comparto tu dolor, dame fuerzas. Y Dios le dio fuerzas, se formó una profunda paz en su interior. Había dolor, pero también había paz, como si Jesús estuviera a su lado. Como si estuvieran juntos, Jesús aliviaba su dolor. Los soldados finalmente se rindieron, realmente no tenía nada. Lo dejaron medio muerto, los otros sacerdotes lo encontraron. Lo llevaron a la cama, vendaron sus heridas. Lloraron, pero Cayetano sonrió. No lloréis, dijo. Yo soy feliz. ¿Por qué he sufrido por Jesús? ¿Alguna vez habéis sufrido por vuestra fe? Cayetano lo dio todo, dio su riqueza. Dio su salud, incluso aceptó el dolor. Porque amaba a Dios más que a nada, después de lo vivido, Cayetano fue a Venecia. Allí se recuperó, luego fue a Nápoles. Allí fundó un nuevo convento, en la iglesia de San Pablo el Mayor. Se convirtió en el centro de la Reforma Católica, en Nápoles Cayetano hizo algo nuevo. Fundó un banco para los pobres, su nombre era Monte di Pietà, es decir, Monte de Piedad. El objetivo era simple, proteger a los pobres de los usureros. En aquel tiempo, cuando los pobres querían pedir prestado, iban a los usureros pedían intereses muy altos. A veces el 50%, a veces el 100%, los pobres, que ya estaban en una situación difícil y necesitaban ese dinero, quedaban en una situación aún más difícil. Y los que no podían pagar se convertían en esclavos de los usureros. Cayetano no pudo soportar ver esto. Les daría préstamos sin intereses, o con intereses muy bajos. Solo lo suficiente para cubrir los gastos del banco. La gente se sorprendió. ¿Cómo funcionará esto?, dijeron. ¿Cómo ganaréis dinero? Pensaban que así no podría mantenerse en pie. Cayetano respondió. No estamos aquí para ganar dinero, estamos aquí para servir a la gente. Y el banco tuvo éxito, miles de pobres se beneficiaron. Pagaron sus deudas, arreglaron sus vidas. Y el banco creció, siglos después se convirtió en el Banco di Napoli. El Banco de Nápoles, un banco que todavía existe hoy. Cayetano no solo servía a los pobres, también adoraba a Dios intensamente. Rezaba 8 horas cada día, 8 horas. Se arrodillaba de la mañana a la noche, la gente preguntaba. ¿Cómo puedes rezar tanto tiempo? ¿No te aburres? Cayetano sonreía. No, decía. Porque yo hablo con Jesús. ¿Cómo pasa el tiempo cuando hablas con tu amado? Pasa rápido, yo soy igual. Y realmente era así. Cayetano amaba tanto a Dios que la oración era un placer para él. Era una necesidad, era como respirar. Un día durante la misa ocurrió algo extraño. Cayetano estaba frente al altar. Estaba haciendo la consagración, y de repente se elevó del suelo. Flotó en el aire, hubo levitación. La congregación quedó en shock, no podían creerlo. El sacerdote volaba en el aire, sus pies se habían separado del suelo. Era como un ángel. Cayetano no se daba cuenta. Tenía los ojos cerrados, estaba en éxtasis. Se había hecho uno con Dios, el tiempo se había detenido. Solo había amor, solo había unidad. Cuando terminó la misa Cayetano bajó al suelo, abrió los ojos. La gente lo miraba, tenían la boca abierta. Estaban asombrados. ¿Qué ha pasado?, preguntó Cayetano. Usted ha volado en el aire, dijeron. Nosotros lo vimos.
Cayetano se avergonzó. Por favor, no se lo digáis a nadie, dijo. Esto no es obra mía, es obra de Dios. Pero la noticia se extendió, toda Nápoles se enteró. Se hablaba de Cayetano como el santo que obra milagros. Cayetano se sentía incómodo con esto. No quería elogios, no quería fama. Solo quería humildad. Cada noche llevaba cadenas pesadas. Usaba cilicio, disciplinaba su cuerpo. Porque no quería caer en el orgullo. Dios mío, decía. Si la gente me ve alabado, caeré en el orgullo. Por favor, manténme humilde. Por favor, manténme en la modestia, y Dios lo mantuvo humilde. Llegaron dolores, llegaron enfermedades. Pero Cayetano no se quejó, aceptó todo. En agosto de 1547 Cayetano enfermó gravemente, tenía 67 años. Su cuerpo estaba cansado, su vida se agotaba. Cayó en cama, no pudo levantarse. Vino el médico. Necesita una cama cómoda, dijo. Necesita una cama más blanda, pero Cayetano se negó. No, dijo. Dormiré en el suelo. Dormiré con ropas de penitencia, dormiré sobre cenizas. Porque soy un pecador, y así debo morir. Sus amigos lloraron, pero Cayetano ordenó. Ponedme en el suelo, por favor. Lo pusieron en el suelo duro. Esparcieron cenizas sobre él. Cayetano estaba en paz. Así es, dijo. Esto es lo correcto. Recibió los últimos sacramentos, confesó. Comulgó, fue ungido con los santos óleos. La noche del 7 de agosto de 1547, Cayetano daba sus últimos suspiros, la habitación estaba oscura. La luz de las velas parpadeaba, los sacerdotes rezaban. De repente Cayetano abrió los ojos, veía algo. Algo brillante, luz. Luz dorada, y de dentro de la luz salió una figura. Una figura familiar, la mujer del velo azul. La Virgen María, a su alrededor había ángeles. Había serafines, María se acercó a él. Sonreía. Cayetano, dijo. Te bendigo, recibe la bendición de mi hijo. Estoy aquí como recompensa a tu amor sincero. He venido a llevarte al cielo. Cayetano lloró. Eran lágrimas de alegría. Gracias, dijo. Gracias, Madre. María ordenó a los ángeles. Tomad su alma, llevadla al cielo con gloria. Cayetano dio su último suspiro, con paz. Sonriendo, su alma salió. Los ángeles la tomaron, la llevaron arriba. La llevaron a la presencia de Dios. Los sacerdotes de la habitación vieron algo. El rostro de Cayetano brillaba, irradiaba luz. El cielo lo había aceptado, su funeral fue multitudinario. Vinieron miles de personas, vinieron los pobres. Vinieron los ricos, vinieron los enfermos. Todos vinieron, porque Cayetano había amado a todos. Comenzaron los milagros en su tumba, los enfermos sanaron. Los ciegos vieron, los pobres encontraron trabajo. Los desempleados encontraron esperanza. En 1629 el Papa Urbano VIII lo beatificó. En 1671 el Papa Clemente X lo canonizó. Hoy San Cayetano es el patrón de los desempleados. Es el patrón de los jugadores, es el patrón de Argentina. Porque él dio esperanza a los pobres, dio fuerza a los desesperados. ¿Y cuál es su símbolo más importante? El niño Jesús en sus brazos. En cada estatua, en cada imagen. Sostiene al niño Jesús, porque aquella Nochebuena de 1517 realmente lo sostuvo. Realmente lo abrazó, realmente lo amó. ¿Y qué nos enseña esta historia? No la riqueza. La pobreza es sagrada. Cayetano lo dejó todo. Pero lo ganó todo, confiar en Dios. Cayetano nunca se preocupó. Dios proveerá, dijo.
Y Dios proveyó, servir a los pobres. Cayetano los amó, los tocó. Los vio como hermanos, devoción a la Virgen María. Cayetano la amó, y ella también amó a Cayetano. Le dio al niño Jesús, San Cayetano, ruega por nosotros. Danos humildad como la tuya, danos fe como la tuya. Danos amor como el tuyo, y muéstranos que darlo todo a Dios es ganarlo todo. ¿Qué puedes dar tú hoy, tu dinero? ¿Tu tiempo, tu comodidad? Cayetano lo dio todo, y abrazó al niño Jesús. Tú también puedes abrazarlo, en cada comunión. En cada oración, en cada ayuda a un pobre. Jesús está ahí, esperando. Esperando ser abrazado, ¿estás listo? Amén.